Les traigo la película titulada Yo creo si este video les gusta. No olviden suscribirse al canal. Todo comienza con un niño llamado Brian, quien mientras va caminando ve unos textos que hay en una iglesia. Estos dicen que quien crea verdaderamente en Jesucristo podrá hacer obras tan grandes o mayores que las que él hizo después de Brian leer eso, comienza a interesarse muchísimo en la Biblia. Brian le comenta esto a su madre, la cual trata de evadirle el tema, tal vez porque la mujer estaba más conectada con el tema de la medicina y la ciencia. Incluso le dice a Brian que la Biblia es un libro antiguo que tiene muchas incongruencias. El pequeño trata de hablar con su padre, quien tampoco está muy de acuerdo con el tema religioso. Digamos que la familia no es que no gustará de la religión. Ellos no estaban muy de acuerdo con las personas que la pregonaban, ya que muchas veces hay fanáticos religiosos que si tú no piensas igual que ellos te vas a ir directamente al infierno, o aún peor, pastores que si no das el diezmo vas a ganar un pedazo en el cielo. Lo que no sabían los padres de Brian es que él no pensaba así. El niño creía fervientemente que él podía hacer los mismos milagros, o algunos superiores a los que hizo Jesús. Cambiando de escena, vemos a Brian en la escuela, en donde no le iba muy bien, no precisamente por el tema académico, sino por los bully que habían en el colegio, los cuales obligaban a los niños débiles a llevarles comida para llenar sus panzas. Un rato más tarde, vemos a Brian en su casa. En el colegio los mandaron a hacer un ensayo sobre fanatismo religioso, y el niño estaba fascinado. Nuestro protagonista tenía cada vez más oportunidad de conocer la Biblia y toda su historia. Lástima que todo el esfuerzo que hizo para hacer el ensayo se fue al traste. El padre de Brian se lo quitó porque no quería que el niño siguiera investigando sobre la Biblia. Quiero insultar a este hombre, pero en este momento estoy en modo paz. Así que vamos a estar calmados. En este resumen, al día siguiente, ocurre un hecho bastante extraordinario. Brian va a la iglesia, y ahí se encontraba un ex capitán del ejército, el cual había perdido su pierna por un combate en Afganistán. Brian, al llegar a la iglesia, lo primero que hace es ponerse a hablar con el sacerdote. El niño quería saber qué opinaba el cura de hacer milagros más grandes que los que hizo Jesús, pero digamos que el hombre se salió un poco para la tangente, ya que no supo muy bien qué contestarle a Brian. Luego de hablar con el sacerdote, el niño, él dice que quiere dar un paseo por la iglesia. Brian se encuentra con el capitán y le dice que siga orando, que seguramente Jesucristo escuchará sus plegarias. Después de decirle eso, el niño se marcha de la iglesia. Ahí es cuando el cura escucha que el capitán se está quejando. ¡Ay, mi pierna! Y mi pierna me quema el calor que sentía. El capitán en su pierna es porque Dios se le estaba devolviendo. Sí, así como lo escuchan, como si de ser se tratara al capitán, le volvió a salir su extremidad. Lo que ocurría en esa iglesia rápidamente se convirtió en un tema mediático. Los noticieros comenzaron a tocar el tema e invitaron a hablar al doctor del capitán, quien dice cómo es posible este suceso, ya que no había otra palabra que milagro para definir lo que en esa iglesia sucedió. Mientras tanto, habían otros científicos que decían que todo era una parafernalia. De ahora en adelante, 2 canales de televisión influirán bastante en la película. Digamos que un Caracol, donde trabaja el papá de Brian, y otro RCN, donde trabaja un periodista enemigo. El periodista de RCN dice que Caracol se inventó toda la historia del milagro y el niño para ganar más rating. Entonces Caracol tendrá que demostrar que todo lo que están diciendo ellos es verdadero y no simplemente un tema controversial para obtener más audiencia. El periodista de RCN estaba marcado con la religión y con Dios porque hace algún tiempo murió su esposa. Él sentía que Dios pudo haber hecho más y lo abandonó en ese momento. Lo peor es que Brian tenía una amiguita en la escuela que era la hija del periodista de RCN, y recordemos que el niño es hijo de Simón, periodista de Caracol. Pero bueno, no sé si eso influya más adelante en la película. Un día después que ocurrió todo lo del capitán, Brian vuelve a ir a la iglesia. Ahí se encuentra con una mujer, la cual estaba muy triste porque su hijo había nacido ciego. Brian la para del asiento y le pide que lo acompañe. En ese momento, la lleva a un lugar en donde está una estatua de Jesucristo, curando a un hombre ciego. Después de un par de palabras, Brian le dice: ve a casa y ora por tu bebé. Vas a experimentar el amor de Dios. La doña llega a su casa y junto a su marido José comienzan a orar al lado del niño. Fue cuestión de minutos para que éste recuperara su vista.
La noticia llega a Simón y a Caracol una nota. El único problema es que aún no sabían el nombre del niño. Sí, Simón no sabía que su hijo era él, de los milagros. Por eso Caracol decide reunir al capitán y a la mujer, a la que le hicieron el milagro, para hacer un retrato hablado del niño, y así encontrarlo. Más fácil una vez. Hacen este retrato. Simón dice: este pelado se parece mucho a mi hijo. El capitán y la mujer le dicen: ¿puede mostrarnos una foto? Él les dice que sí, y una vez les muestra una foto de Brian. Ellos confirman que es el niño. Simón irá rápidamente a la escuela, para que el periodista de RCN no entreviste a su hijo. Pero cuando llega, es tarde ya. Brian le estaban haciendo una entrevista en la que dice que él no hace milagros, que los milagros los hace Dios. Simón, al ver la entrevista que le están haciendo los de RCN a Brian, decide llevárselo. Pero es muy tarde. El canal enemigo ya tenía la ventaja con eso de que Brian dijo que él no hacía los milagros. Los de RCN tergiversaron la información. Dijeron que todo era una mentira de Caracol para rating y todo el mundo les creyó. Los de Caracol estaban molestos con Simón. Es por eso que deciden despedirlo. Se puso a darle voz a los milagros del niño y ahora todos piensan que en el canal son mentirosos. Por cierto, lo de RCN y Caracol me lo he inventado yo. Los canales que salen en la película son de nombres totalmente diferentes, pero como esos nombres se me olvidaron, yo quise darles nombres de canales de mi país. Continuando con esta historia, cuando Simón y Brian le ganan la casa, los estaban esperando protestantes, los cuales estaban molestos con el niño y lo tildaban de mentiroso y farsante. La verdad, esa gente está muy loca. ¿Cómo se van a meter con un niño que ni siquiera supera los 10 años? Y en el colegio están peor. Llamaron a Simón para decirle que habían suspendido a Brian. Para empeorar a las cosas, la administradora del edificio visita a los papás del niño. Les dice que no pueden haber tantos manifestantes en el lugar y que se tienen que marchar. Los padres de Brian estaban desesperados. No sabían para dónde irse. Es por eso que toman una decisión bastante ridícula. A mi parecer, irán a una entrevista con el periodista de RCN para mostrar que su hijo no es ningún farsante. Cuando llega el momento, Brian solo recibe ataques del entrevistador, el cual le dice: si Dios hace milagros, ¿por qué no te quita la miopía? Luego de eso, traen a una niña en silla de ruedas para que Brian la cure, pero el pequeño dice: no depende de mí, eso depende de Dios. Simón, molesto de ver cómo cuestionan a su hijo, decide llevárselo del lugar. Minutos después, vemos que al periodista tampoco le va muy bien. Su jefe le dice, en vez de desenmascarar al niño: nos dejaste mal parado a nosotros. La verdad no entiendo por qué. Tanta rabia de los dueños del canal hacia el pobre Brian. Hablando de Brian, cuando llega a su casa, hay un montón de manifestantes y terminan secuestrando al niño. No fueron los dueños de RCN, fue don Carlos, un mafioso que tenía a su hijo en coma, y la única oportunidad que tenía para salvarlo era que Brian hiciera un milagro. Después de tener una conversación bastante profunda, le dice a don Carlos que lo lleve al hospital. Ahí reza por la salud de Benny, quien al cabo de unos minutos termina despertando del coma. Al salir del hospital, Ben y llega a su casa, pero alguien lo estaba siguiendo. Luego de eso llega Vicky, la hija del periodista de Arsène. La niña quería que Brian la llevara a la iglesia. Instantes más tarde vemos a la esposa de don Carlos. A la mujer le llega la información de que alguien quiere matar a Brian. Ahí es cuando don Carlos y todos sus hombres tratarán de impedirlo. Volviendo con Brian y la hija del periodista de RCN, están listos para ir a la iglesia. Pero cuando llegan al parqueadero, aparece el papá de la niña, el cual le dice a Simón y a Brian que a su hija no le van a meter cucarachas en la cabeza. Las cosas empeoran cuando aparece un sicario, el cual tenía orden de matar al niño. Aprieta el gatillo, pero Vicky, la niña, es quien recibe el disparo. El sicario intenta matar a Brian nuevamente, pero los hombres de Carlos lo terminan impidiendo. Segundos después, todos comienzan a orar por Vicky y la niña revive. Así es como termina esta película. Si les gustó el resumen, no olviden suscribirse al canal.